Cuando hablamos de salud hablamos de diferentes órganos del corazón, del hígado, riñones, pulmones. Hablamos de sistemas, el respiratorio, el digestivo. Hay uno que de repente se nos pasa por alto y se llama el sistema inmune. Cuando hablamos de eso hablamos de las defensas del cuerpo. Y cuando hablamos de eso también hablamos del estado de salud en general. Platiquemos de él y hagámoslo con el doctor Rodrigo Hiroshi González Luna, inmunólogo pediatra. Doctor, bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido a México Vive. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo definirías tú el sistema inmune, doctor? Bueno, el sistema inmune, como tú lo mencionabas, forma parte de todo el grupo de sistemas y de aparatos que lo conforman. El sistema inmune es aquel aparato que se va a encargar de defendernos y de reconocer lo propio de lo extraño. Pero a veces nos hace malas pasadas y a veces se enferma también y a veces, perdón, tenemos deficiencias justamente con esto. Entonces está formado justamente por células y por proteínas que tienen como función detectar agentes potencialmente nocivos como son alergenos, microorganismos, dentro de estos bacterias, hongos, parásitos, que nos van a ser capaces de ocasionarnos una enfermedad. Ok, ahora, ¿cómo alimentamos el sistema inmune? ¿Cómo nos dedicamos al cuidar el sistema inmune, doctor? Bueno, lo más importante es tener una alimentación básica, adecuada, nutritiva y sobre todo que nos dé el aporte nutricional o el aporte como el combustible justamente para que pueda funcionar adecuadamente. Otro de eso es tratar de protegernos de las infecciones, justamente de evitar tener infecciones, evitar también exponernos a todos estos cambios que vamos a observar nosotros, como pueden ser la radiación ultravioleta, pueden ser también los agentes que son cancerígenos, porque todo esto va a descontrolar al sistema de defensas. Algunos medicamentos, algunas hormonas también pueden ocasionar que existan desequilibrios dentro de la respuesta adecuada del sistema de defensas. En el caso de los niños pequeñitos, pues el que asistan a guarderías, a los colegios, a las escuelas, pues va a hacer que se rete o que se pruebe al sistema inmunológico. Entonces, esto lo va a favorecer a que tengamos un mayor contacto con agentes que nos produzcan enfermedades. Doctor, cuando hablamos acerca del sistema inmune, inmediatamente, además de lo que ya nos mencionas, nos viene a la mente esta frase llamada enfermedades autoinmunes. ¿Están ligados? ¿De qué manera, doctor? Porfa. Las enfermedades autoinmunes son justamente esta pérdida de tolerancia, esta capacidad que tiene el sistema de defensas de reconocer lo propio de lo extraño. Sin embargo, por muchas circunstancias que actualmente no conocemos del todo, el sistema inmunológico falla y entonces empieza a no reconocer células propias, DNA, células de la piel, del sistema nervioso central, de los huesos, etcétera, y empieza a producir o atacar. Nosotros podemos defendernos de dos formas. Una es con los glóbulos blancos, que son como los soldaditos que nos defienden justamente de todos estos agentes nocivos, y con la producción de anticuerpos. En una enfermedad autoinmune existe un desequilibrio de este tipo de agentes o de células o de proteínas y nos empieza a atacar a nosotros mismos. Lo reconoce como algo extraño y empieza a producir todas las manifestaciones clínicas, por ejemplo, de estas enfermedades autoinmunes. Tenemos conocidas, por ejemplo, se acerca el 10 de mayo, que es el Día Internacional de la Concientización contra el Lupus Eritematoso Sistémico, que es el prototipo de enfermedad autoinmune. Sin embargo, podemos generar autoinmunidad a cualquier nivel o en cualquier aparato o sistema, como puede ser en el caso de la artritis reumatoide en los adultos, la artritis idiopática juvenil en los niños, el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Ahorita que fue justamente con la vacunación de COVID, con el COVID-19, que empezamos a observar un incremento de este tipo de enfermedades. La miastenia gravis, las enfermedades tiroideas que tienen una alta prevalencia en la población pediátrica y adulta, también generalmente la causa casi siempre es autoinmune, es decir, producción de anticuerpos o destrucción celular a la glándula tiroidea, a las células que forman la glándula tiroidea o al combustible, a la proteína que necesita la glándula tiroidea para producir hormonas tiroideas. En toda edad y en todo momento, pues estamos obviamente expuestos a que algo nos pase a nivel inmune. Pero me imagino que en las esquinas de la vida, es decir, cuando naces y cuando estás en la tercera edad, quiero yo suponer, Doc, que es cuando nuestro sistema inmune está un poquito más expuesto. ¿Estoy en lo correcto? Es correcto. De hecho, existen dos términos o dos
parteaguas que nos han permitido estudiar de manera mucho más amplia el sistema inmunológico. Uno es la inmunodeficiencia, que es justamente cuando el sistema de defensas no actúa de manera adecuada, generalmente por causas genéticas y también por causas secundarias, como por ejemplo las personas que viven con VIH, personas con enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, enfermedades del corazón. Entonces son pacientes que tienen una predisposición a que su sistema de defensas no esté funcionando adecuadamente. En los niños existe algo que se llama una inmunodeficiencia transitoria o una hipogamaglobulinemia transitoria de la infancia, una inmadurez inmunológica, que es algo normal. El sistema de defensas, al igual que el corazón, los pulmones, el sistema nervioso central, va madurando, va creciendo conforme nosotros vamos creciendo. Y existe un término que se utiliza más en los pacientes ya en las etapas posteriores de la vida, que es la inmunosenescencia, que ocurre algo similar en los niños. El sistema inmunológico, de pasar a tener una actividad normal, óptima, pasa a tener deficiencia justamente porque se empieza a desgastar, se empieza a tener un problema en cuanto a la regulación, a la captación de antígenos, al reconocimiento de todo lo que te mencionaba previamente, que ocurre en este tipo en la tercera edad, ¿no? Y por esto los extremos de la vida, ¿no? Como son la infancia y la tercera edad, son momentos en donde tenemos una mayor predisposición a tener infecciones, mayor predisposición a cáncer, mayor predisposición a enfermedades de tipo inmunológico, ¿no? Bueno, doctor, a manera de cierre de la entrevista, me gustaría que me dijeras, no sé, 3 puntos que tengamos que tener en cuenta que pudiera ser un reflejo de que nuestro sistema inmune necesita ser fortalecido. ¿Cómo ves? Sí, claro. Uno va a ser un incremento en las infecciones de inicio temprano, infecciones por microorganismos, por bacterias o virus poco frecuentes, poco raros inclusive, inicio de cáncer en edades muy tempranas, un aumento en la producción de enfermedades como son el vitiligo, la artritis reumatoide, la artritis idiopática juvenil, el lupus eritematoso sistémico, pacientes que tengan alergias también, ¿no? Una alergia que a pesar de tener un adecuado control, que no tenga una evolución esperada con el medicamento, con el tratamiento indicado, son datos que nos van a poder alertar, ¿no? Ahora existen algunas señales de alarma en el caso de los niños y de los adultos mayores, como son justamente que exista un mayor incremento de antibióticos, uso de antibióticos por la vena o tomados, que no tengamos una respuesta esperada o favorable. También pacientes que tengan necesidad de acudir con el médico de manera constante y que realmente se evidencien este tipo de manifestaciones o de observaciones, ¿no? Perfecto. Como tal en los pacientes. Gracias, doctor González Luna, y que tengas buen día. Gracias, hasta luego.